¿De qué vamos a hablar? Dice María Angélica Marmite. De cosas. De cosas, de la vida. Psicóloga social, bueno, muchas gracias. Es una consulta que tenemos, pero bueno, le decía yo a María Angélica que quisiera empezar hablando de esta sensación como de que ya todo pasó. Mientras las autoridades nos dicen, no, por favor, esperemos, porque no están, más que nada ser conscientes de los chicos. Escuchábamos a la ministra de Salud del otro día decir, yo, si fuese un padre responsable, todavía no los llevaría a la cancha, esperen un poco, esperen. Pero es que como que llegamos a esta primavera, empieza a hacer calor, estamos vacunados, es como que sentimos ese volver a vivir, ¿no? Sí, sí. ¿Y está mal o está bien? Es lo que pasa. A mí me parece que hay una necesidad muy grande de volver a salir, de volver a encontrarnos, te diría de restituir esos espacios de encuentro a los que estábamos tan habituadas y habituados antes de la pandemia. El tema es que me parece que esa expectativa hay un aspecto que no incluye, que no es solo que no terminó la pandemia, que hay mejores condiciones, sí, que la vacunación opera y nos genera mejores niveles de resguardo también, pero ¿qué es lo que me parece que no incluimos? Y que te digo de dónde saco este dato, sí, de lo que nosotros en la escuela vemos en los grupos. La escuela en ese sentido para nosotros es un espacio donde lo que pasa en la vida cotidiana, lo que pasa afuera, se refleja. ¿Qué es lo que no incluye? Que cuando se produce el encuentro, que cuando estás con los otros, hay algo del temor, hay algo del efecto burbuja, decía el otro día una compañera, que se instaló. Sí. Uno tiene la fantasía que este encuentro va a ser como era antes, y no resulta igual. Hay algo del temor, hay algo de esa relación en la que el otro se había convertido de algún modo en una amenaza, en que lo seguro estaba encerradito dentro de casa, entre los poquitos que teníamos contacto, con el enorme cuidado. Eso dejó huellas, y esas huellas se expresan en el encuentro. Cuando yo llegué acá recién, venía con el barbijo puesto, obviamente, sabía que acá me lo iba a sacar, pero me comunicaba primero con el barbijo, después le digo, bueno, ¿me lo saco? Sí, saco. Es decir, claro, tenés ese cuidado, o me pasa cuando me encuentro con algún compañero o compañera que hace, qué sé yo, más de un año que no veía, y es, te abrazo, no te abrazo, y si estamos con barbijo nos abrazamos, y si no, a lo mejor no. Digo, hay algo del cuidado, pero que es más que cuidado, que es la vivencia de riesgo, que es la vivencia de peligro. Eso quedó instalado. Claro. Pero escuchándote también, María, se me viene a la cabeza que también aprendimos a que nos respeten y a respetar el otro. Porque, bueno, no en todos los casos, pero a mí me pasa algo muy similar a lo que vos decías, ¿no? Llegás a un lugar y decís, hola, o no tenés ganas, hay mucha gente, hay gente que sabés que no tiene los cuidados, que está de peña en peña o de lugar en lugar, entonces yo, hola, ¿cómo les va? Claro. Y si quiero, y si no, veo gente que a la que le tengo mucho afecto y extraño, le pedís permiso, ¿no? ¿Te puedo dar un beso? Como diciendo, ¿puedo? También es cierto que somos una sociedad muy toquetona, somos una sociedad muy física. Sí. Uno experimenta en otros lugares, digamos, la distancia y la frialdad física, digo, algunos lugares del mundo que me tocó estar, donde no se abrazan, donde no se tocan, donde no se besan. El beso es una cosa muy de confianza. Sí. Entonces digo, a lo mejor la pandemia nos vino a limitar en el contacto con el otro para siempre. Por lo menos, digo, yo me pregunto si algunas cosas definitivamente no vinieron para quedarse. Todo el tiempo se le pregunta a Indiana. Digo, el mate. ¿Cuándo vamos a volver a compartir el mate con un extraño? No sé si vamos a volver a compartir el mate con un extraño. Porque no es higiénico, porque tenemos un hábito. ¿Sí? Digo, ¿no? Y era un hábito, en esto que decís de lo higiénico, cuestionado en muchos lugares. Sí. Sin embargo, para nosotros era el casi mate. No, y es más, era casi una falta de respeto. Rechazar un mate. Rechazar un mate, ofensa, ¿no? Sí. Esto que vos decís, era ofender al otro rechazar un mate. Y hoy no se ofrece. No, ni se acepta. Ni se acepta. Digo, me parece, yo no sé si para siempre, Connie, pero que durante un largo tiempo algo de esto se instaló. Y cuando digo para siempre me refiero a que no sé cómo más vamos a ir cambiando.
porque después efectivamente puede terminar la pandemia. Ahora, los virus, el COVID, no va a volver otro año, no va a volver otra ola, que estemos vacunados nos resguarda, pero limita totalmente, no nos pone en peligro. ¿Nos resguarda hasta cuándo, además? Claro, Digamos? Tenemos que volver a vacunarnos todos. Uno va al día a día con eso. Tal cual, porque son cosas que no se saben, es decir, está claro que era una cosa nueva y que había que investigarla y que se sigue investigando, ¿no? Ahora, ya, digamos, yendo al punto de la vida cotidiana y con la pandemia encima, digo, a mí me da la impresión de que nos trajo un punto de incertidumbre, una especie de principio de incertidumbre absoluto, que también nos puso en crisis todo. Digo, no sé qué fue lo que, lo sabrás analizar mejor vos que nadie, qué fue lo que nos trajo la pandemia que nos puso en crisis las relaciones, el vínculo con el laburo. Hay gente que no quiere volver a laburar al trabajo. Digo, nos puso en crisis todo. No sé por qué, me parece que nos preguntamos todos. Yo te diría que, a ver, primero, es una crisis. Fue una crisis y sigue siendo muy, muy abarcativa, es decir, que desordenó la vida cotidiana. Para empezar, desordenó la vida tal cual como la conocías. A algunos les desordenó absolutamente porque hasta perdieron el trabajo. A otros, o perdieron familiares. Claro. Ni hablar la cantidad de gente en ese sentido que vivió esta cuestión de la pérdida en las propias familias. Pero después también nos ha pasado que la vivencia de pérdida generó una cuestión. La vivencia de pérdida, la pérdida es objetiva primero, por eso lo pongo como primer dato. No era una cosa que solo pertenecía a un momento, sino esto que vos decís, la incertidumbre se instaló porque no sabíamos hasta cuándo, no sabíamos cómo. Y ahí me parece aparecieron, yo te diría, muchos mecanismos que son propios, obviamente, de una situación de crisis. Cuando se te desordena la vida de tal manera, a veces para ordenarla apelás a cuestiones muy defensivas. Entonces hubo situaciones de negación, no está pasando, o no es tan grave. O no es tan grave, ¿no es cierto? Es minimizarlo, banalizar la situación, es un tema que circuló mucho. Bueno, cuando vos fuiste teniendo los datos de la impronta enorme que esto tenía, y a eso contribuyen mucho los medios de comunicación, tanto para una cosa como para otra. Porque te diría haciendo como una digresión, viniéndonos más al presente, a esto que traías vos, yo digo también para esto de que ya pasó, opera mucho que vos ya no tenés los medios de comunicación diciéndote todos los días cuántos contagiados, qué lugar del país, cuántos muertos. Entonces eso también abona la sensación de que ya pasó. Pero vuelvo al tema que vos decías, ese desorden de la vida te generó una crisis hacia el interior de la persona, de las familias, de los grupos, de todo. Paró el movimiento social. Claro. Paró el movimiento social. Ustedes recuerden el impacto que veíamos cuando en los primeros meses, marzo, abril 2020, te mostraban Nueva York vacía, Buenos Aires con casi nada. Y vos salías a la calle cuando salías y veías que no había circulación. Esa vivencia de parate, esa vivencia de que no se circula en la ciudad, te empezó a meter para adentro y produjo una crisis de reorganización absoluta en toda la vida, familiar, laboral, social, etc. Yo, uno de los temas que conversábamos con las compañeras el otro día en la escuela, decíamos que las ganas de ir a la escuela, las ganas de la presencialidad, era enorme en los grupos. Sin embargo, llegados a la presencialidad, la vivencia al final era más cómodo en casa. Sí. Te vestías para estar solo frente a la cámara, pero además te veías entero, porque hoy estás presente, pero tenés a los compañeros y compañeras con el barbijo puesto. Digo, te sigue confrontando cuestiones que te ponen en crisis. Entonces, entraron en crisis nuestros modelos de relación, nuestras formas de vínculo, entraron en crisis nuestros afectos. Vos había gente a la que veías y considerabas y demás, y de golpe se ponía en una posición que te enfrentaba con la tuya y rápidamente la distancia operaba. Entonces digo, puso en crisis
el mundo, la economía, las relaciones, la vida, los afectos. Sí, el tema, María Angélica, que ahora estamos saliendo de todo eso y nuevamente estamos en una crisis. O sea, estamos viviendo ahora sería esto de salir. A ver. La pospandemia sería claro, digamos. No, pero fíjate, bueno, a vos te pasa, hoy lo contabas, a mí me pasa que cuando los chicos estaban con virtualidad para inglés, no había deportes, estaban en la escuela, nosotros fuimos siempre exceptuados, podías ir, venir en el trabajo. Ahora te la pasás arriba del auto o del colectivo todo el tiempo, y tengo que ir a inglés, y vos a qué hora salís. Es todo reorganizarse otra vez, y vos decís, claro. Y todo lo que yo podía hacer para mí, otra vez postergado. Es una exigencia enorme. Entonces era mejor antes. Es así. ¿No? Esto es una exigencia de adaptación nuevamente. Uh-huh. Es decir, así como encerrarnos implicó una enorme exigencia adaptativa, volver a salir es otra, porque tenés que reordenar toda la vida familiar. Y todo el mundo está con la expectativa de llévame, traeme, puedo volver a hacer. Sí. Entonces, como vos decís, vuelve a poner en crisis el rol en la familia, el rol de la mujer, el rol del papá, de la mamá, de todo el mundo. Claro. ¿No? Es así, eso ocurre, eso es lo que está ocurriendo. Hay una frase que yo no sé quién la dijo. Yo soy fanático de un humorista, presentador, periodista español que se llama Andrés Buenafuente, que me acuerdo hizo un monólogo una vez, apenas empezó la pandemia, dijo, dicen que vamos a salir mejores de la pandemia. Y entonces empezó a enumerar un montón de cosas que iban a pasar y terminaron pasando, que demuestran que no salimos mejores, que al revés, que la pandemia nos volvió más egoístas, nos volvió más indolentes, nos volvió más intolerantes. Digo, hay un montón de cosas que en esta misma crisis que cambiaron y que no nos convirtieron en mejores. Digamos, no somos una sociedad más solidaria, nos costó mucho cumplir con la norma. Digo, de verdad, ¿por qué alguien pensó que íbamos a salir mejor de un momento tan malo? Es como decir, vamos a salir mejor de la guerra. No, ¿por qué saldríamos bien de la guerra, no? Yo te diría que porque es un análisis muy idealista, muy fantasioso. Sí. En un mundo cada vez más desigual, en un mundo cada vez más concentrado, donde la vida de algunos vale tan poco, y eso, vos decís, bueno, ese humorista, a mí me gusta mucho el Nano Serrat, uh-huh. Y el Nano dice que las cosas se aprenden con la leche templada y en cada canción. Si eso se desparrama, eso permea todas las instituciones, las organizaciones, la vida, ¿por qué deberíamos salir más solidarios? Porque es un esfuerzo la solidaridad, uh-huh. Es un esfuerzo ponerte en el lugar del otro, es un esfuerzo la actitud crítica, es un esfuerzo el conocimiento, la convicción de que el conocimiento realmente te sirve para resolver las situaciones de la vida. Es un esfuerzo, es un trabajo, eso no viene gratis en un mundo que va exactamente a contramano. Claro. ¿Me entendés? Entonces yo también creo que no era factible salir mejores, y mucho menos en momentos donde, al parar ese movimiento social, lo que vos tenías es que los sectores concentrados podían seguir, uh-huh. Es más, podían profundizar, uh-huh. ¿Qué fue lo que hicieron? Sí. Entonces, me parece que lo que sí te diría en esto que traías, Indiana, yo digo, es un esfuerzo, es un trabajo, y vos decías, yo quiero también el tiempo para mí, digo, bueno, me parece que tenemos que poner el ojo crítico en relación a esa organización de la vida y volver a discutir en el seno de la familia, en el seno de los grupos, en el seno de las instituciones, cómo es que hay que vivir. Me parece que eso sí es una oportunidad que la crisis te permite, porque la crisis te desarma lo anterior. Ahora, después vos tenés o la posibilidad de armar lo más parecido a lo previo, o mejorarlo. Pero esa oportunidad es un laburo, uh-huh. Esa oportunidad es un trabajo serio, y me parece que las condiciones no dicen que se vaya para ese lado, lo que no quiere decir que no haya sectores, instituciones y grupos que buscan que eso realmente se desarrolle, se profundice, que esa conciencia de cómo es el mundo realmente se generalice y nos permite pensarnos. Y pensarnos de otra manera, efectivamente. Uh-huh. Pero digo, no viene por sí mismo, no viene solo. Uh-huh.
Si yo, por ejemplo, en lo laboral, como decía Connie, la cantidad de gente que no quiere volver a la oficina, que no quiere volver a su trabajo. Recuerdo que antes, previo a la pandemia, cuando realmente estábamos viendo qué es lo que pasaba en el mundo, sobre todo porque estábamos muy preocupados, en una tarea que yo tenía y lo sigo haciendo, por la cuestión ambiental. Entonces vos veías que ya en otros países de Europa estaban con el teletrabajo para evitar las poluciones, para evitar la contaminación. Entonces, ¿por qué hacer que un trabajador gaste combustible o suba a un transporte público para ir a una oficina si el mismo trabajo lo podía hacer desde su casa, en otras condiciones, en mejores condiciones tal vez que su oficina? Pero claro, cuando vos encontrás, cuando vos trasladas este planteo acá, sí, bueno, ¿y quién hace el laburo desde la oficina? ¿Y quién te cumple? O sea, es como decir, y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no el desafío de decir trabajo a trabajo cumplido? Tal fecha tenés que entregar esto y hacer esto. Quédate en tu casa, pero hacelo. Y ahí, viste, nos cuesta mucho. Nos cuesta, pero porque hay una cosa más, Indiana, me parece, que es que, cuando nosotros comparamos con otras zonas del planeta, hay algo que me parece que ahí no terminamos de poner a foco, que es que Argentina no es un país como los otros. Y caemos en el somos vagos, son vagos. No, es peor, somos dependientes. Ese es el punto. Nuestro país tiene una forma de organización que responde dominantemente a la dependencia. Entonces, yo siempre digo, cuando nosotros comparamos con cualquier otro país de Europa, en Europa te ponen los recursos para que hagas eso. Claro. Acá no te ponen los recursos, entonces acá lo primero que pensás es, pero acá me van a explotar el doble, la internet la pago yo, la compu me la tengo que comprar yo, me ponen los horarios que se le cantan. Tenés inflación, claro, y te morfa el sueldo. Claro, ¿me entendés? Entonces sí, esa comparación con otro país me parece valiosa en términos de aprender de esos espacios. Ahora, después hay que traerlo acá. Bueno, entonces acá, ¿cómo tenemos que hacer? Para poder lograr eso, ¿cómo tenemos que hacer acá? Porque igual seguro que no. ¿Me entendés? Porque acá quienes dirigen o quienes dominan y quienes ponen las condiciones no las ponen en el mismo sentido, porque las ponen desde la consideración de que este es un país dependiente. Entonces este país tiene que necesitamos un cambio de cabeza. No, pero pues es que yo no lo había pensado nunca así, pero lo charlaba el otro día con un empresario. Claro, no solo somos dependientes, somos un país recontra mal distribuido socialmente. Tenemos 20 millones de personas en el conurbano y en Buenos Aires. Hay un nivel de violencia y de concentración de tantas cosas ahí. Y después tenemos algunos sectores poblados, tenemos un montón. Digo, de verdad nunca nos desarrollamos, nunca entendimos la necesidad de la distribución poblacional. Tampoco nos descentralizamos. Todo depende de Buenos Aires, sigue dependiendo de Buenos Aires, y hay un Estado Nacional hiperpresente y los provinciales medios, de verdad que no estamos preparados para asumir algunos cambios que el mundo asumió con mayor comodidad. Y es difícil prepararse cuando el rol de los países, básicamente de América, por poner solamente unos te diría, pero básicamente cuando el rol de nuestros países es servir a los intereses extranacionales. Yo digo, cuando haces psicología social, una de las exigencias es comprender el contexto en el cual estás. Digo, para poder entender la conducta de los sujetos, vos tenés que entender cuál es el contexto en el que se desarrollan. Digo, bueno, en un contexto donde este país está siempre al servicio de intereses de otros, es muy difícil que la gente pueda tener esta misma visión y decir suelto de cuerpo, yo puedo, quiero, a ver cómo me organizo para trabajar desde mi casa. Es muy difícil, porque tu cabeza no está armada para eso, está armada para saber que más tarde o más temprano a vos te van a aplicar cuestiones donde vos vas a estar entregando parte de lo tuyo y no vas a ser recompensado. La que habla es María Angélica Mermet. Lo digo porque, como repetimos las entrevistas después al aire, muchas veces nos quedamos sin citar a la persona permanentemente que está las hablando. Hacemos largas a veces. No, ustedes son largueros. Que a mí me abriste una pregunta con esto. Se puso muy en boga, bueno, no tan en boga, pero hay un sector de la sociedad en el mundo que está, digamos, poniéndose en postura negacionista, llegando a extremos como el terraplanismo. Y hay ahí una mezcla de discursos irreales con algunos componentes reales que vos mencionabas recién.
Es cierto que poner en duda la vacunación con los resultados que es una locura, digamos. Claro, bajó claramente el nivel, la incidencia de muertos, la incidencia de enfermos. Sí, sí. Hoy Santa Fe prácticamente no tiene internados. Pero es cierto que las vacunas son un negocio. Claro. Y es cierto que los laboratorios aprovecharon las circunstancias para hacer un negocio monstruoso. Y es cierto que algunos laboratorios ponían condicionamientos para entregar las vacunas. Digo, es muy difícil asimilar todo, porque no es blanco o negro, es gris todo el tiempo. Y a nosotros nos cuesta mucho el gris también. Nos cuesta mucho entender que hay verdades de todos lados, nos cuesta construir la verdad con componentes parciales. Es como tener una necesidad de blanquinegrismo siempre, de buenos y malos, es como que nos cuesta salir de esa historia, que obviamente se cuenta como la grieta política en Argentina, pero es como vivimos todo el tiempo en una grieta constante, sobre todo, digamos, vacunarse o no, viajar o no, salir o no, ¿viste? Es como... No, pero ese es un interesante debate que tiene que ver con la concepción del mundo, con la concepción de la persona, concepción de la historia, con la concepción del conocimiento. Uh-huh. Yo te diría hace bastantes años, te diría más de 20 años que venimos profundizando el famoso tema de la posverdad. Uh-huh. Y la posverdad se instaló a nivel de conocimiento científico, entre comillas. Y contradiciendo al pensamiento científico. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero lo hizo un médico, y bueno, y yo lo vi en YouTube. Bueno, pará, claro. Le está faltando el respeto a la medicina y el tipo que estudió. Pero además, bueno, pero ¿por qué se instala? Porque vos fíjate que y acá otra vez, cómo son toda la concentración, por ejemplo, en los medios de difusión, y cómo eso se dispara y se te mete en la mañana, en el desayuno, en el almuerzo familiar, se te mete en la tarea que hace cualquiera frente al televisor, uh-huh. en las reuniones familiares. Que el tema de la posverdad no es solo que el planteo fue: no importa si es verdad o mentira, lo importante es el efecto que genera. Sí. Uh-huh. Sino que cuando no importa si es verdad o mentira, lo que te puso en discusión es la existencia de los hechos, la existencia de los fenómenos. Entonces, por eso después el conocimiento científico me da lo mismo YouTube o Google, que me va a saber decir mejor, o Wikipedia me informa mejor, que tener que ir a buscar un libro. Y eso lo tenés que discutir, pero todo el tiempo. Entonces, te desacreditó la existencia de lo objetivo. Claro. No importan los hechos. Yo digo, para nosotros, para la psicología social, no existe sin el hecho tu lectura. Es decir, si no es de tu propia cabeza. Nosotros cuando leemos un proceso grupal, cuando leemos alguna situación sobre la cual intervenir, cuando decimos que algo es una crisis o no, es porque miramos los hechos. Después la teoría te sirve como un instrumento para leerlo. Y si no da cuenta, si no te permite resolver, modificar la teoría, porque el tema es que el hecho sigue siendo. Claro. No, pero eso se puso en debate y eso ganó la academia. Vos este debate lo tenés en el marco de las universidades, lo tenés en las escuelas, lo tenés en todos lados, no solo en la vida cotidiana. Entonces, cuando te desacreditó el hecho, el fenómeno, lo objetivo, y te puso como dato central, fundamental, lo que sentís, y bueno, cada cual siente lo que quiere, cada cual ve la vida como quiere. No, lo que está diciendo es tan claro, sí, porque sí, de verdad, este asunto de los libertarios, que digamos, despliegan la bandera del individualismo extremo, pasan por alto la cantidad de cosas que se tejen socialmente. Está bien. Yo soy liberal en términos, pero no negues la existencia de la sociedad, no negues la existencia del Estado, no podés no pensar que necesitamos construir cosas juntos. No se trata de que estamos amontonados acá y cada uno... es como que de verdad la posverdad en un extremo y en otro, porque además se rompió desde todos lados, ¿no? En el afán de tener razón, se rompió por cualquier lado. Y a mí, ¿sabés qué me angustia? Porque lo veo mucho en la política, se lo decía Diana ayer. Uh-huh. La incapacidad en la que entró la clase dirigente para entender lo que le pasa al ciudadano común. ¿Sí? Y cómo están encerrados en discusiones banales que no tienen ninguna importancia mientras la sociedad no se manifiesta hasta las urnas.
las encuestas mienten, porque no hay forma de leer lo que le pasa a la gente. Y está claro que el dirigente político, cualquiera sea el color, está pensando una cosa y la gente está pensando en otra. La mayoría de la gente. Y es como que nunca los había visto tan desenchufados unos con otros. Sí, sí, pero es más, me parece que ese desenchufe que vos decís solo se puede resolver en la medida en que vuelve a aparecer lo que junta, vuelve a aparecer lo que se relaciona. Vuelve a aparecer que un dirigente no está por atrás del escritorio leyendo libros, sino que va a la sociedad, va al barrio, va a las instituciones, está. Yo nunca me voy a olvidar de una escena que me pasó en un estudio de radio. Hace muchos años, yo trabajaba en Agua y Energía, empresa privatizada en la época menemista, y presentábamos una lista en el sindicato Luz y Fuerza. Y entonces nos invita un periodista a hablar sobre Luz y Fuerza, y entonces sobre la lista y las propuestas. Y entre las propuestas nosotros teníamos que los dirigentes gremiales fueran 6 meses al sindicato y volvieran 6 meses, porque tienen una comisión directiva con suplentes. Ajá. Entonces, que todos participáramos, 6 meses uno y 6 meses volvé a la base, volvé a tu laburo, hacé tu laburo. Y el periodista, mientras yo hablaba, me hacía... Vos estás loca. Vos estás loca, vos estás totalmente loca. No van a ganar. Bueno, no pero van a ganar. Luz y Fuerza, sin embargo, es un gremio en el que aparecen esos gestos. Yo me acuerdo de Atilio Volantini, claro, que terminaba el mandato en el sindicato y volvía a su puesto a la calle. Claro. Y en el resto de los gremios no pasa, la burocracia ganó. No. Entonces los gremios dicen, no, vos sos antigremial. No, yo lo que no quiero es que vos te conviertas en lo que te convertiste, en un burócrata que te convierte. Bueno, eso se naturalizó. Bueno, ese es el camino, ¿entendés? Entonces, pues, te lo pongo en el sindicalismo, sí, pero eso pasa en muchísimas instituciones. En todos los muchísimas instituciones. Porque es la forma en la que parece que cuando vos dirigís una institución y estás solamente ahí, todo lo demás ya lo tenés manejado y conocido. No es así, eso va permitiendo sí o sí ese desenchufe que planteás. Después en la política creo que está llegando a una máxima expresión, efectivamente. Ahora, solo se va a restituir cuando volvemos a la relación y al encuentro. Por eso yo creo que los libertarios, si algo no proponen, es libertad. Es imposible la libertad por fuera del conocimiento, es imposible. Es más, si la libertad requiere un sujeto aislado, es mentira, porque nosotros no somos aislados. Solo somos quienes somos en relaciones con otros. Desde que nacemos. Eso es buenísimo. Desde que nacemos. Así que no me vengan con un verso de ese calibre, porque te está mostrando en los hechos que es mentira. No podés ser libre por fuera de los otros. No existe. Yo soy producto de relación. Y esa relación tiene reglas. Totalmente. Legales y morales. Totalmente. Y éticas Pero además te diría hasta particulares de familia. Vos decís esto que traía del ambiente, las normas, las formas en las que una familia campesina cría a sus hijos y los contenidos morales y éticos que se trabajan allí no tienen nada que ver con los nuestros. No tienen nada que ver, tienen que ver, pero está claro que son distintos. Claro, o sea, digo, me parece que cuando te hacen una propuesta de cada cual, cada uno solo, no, verso. Verso. Claro, no, justamente por eso creo que algunas cosas nos dolieron en lo que fue la pandemia. Hablo de mí, de otros conocidos que por ahí coinciden con esta mirada que teníamos de que por más que no nos gustaban las restricciones, no nos gustaban los decretos, no nos gustaban las normas, teníamos que cumplirlos, porque era respetar que lo que vos decías, que no somos un ser aislado. Total, si me enfermo yo. No, claro. No, porque me podés llegar a joder la vida a mí. Entonces, eso veo que hay muchos que, si bien no tienen el cartel de libertarios en la frente, se comportaron como tales. Sí. ¿No? Y te dabas cuenta que hay mucha gente que, bueno, no hace falta que nos haya atravesado la pandemia para verlo, que realmente se en la vida del otro, ¿no? Y un poco también en esta, no es descabellado pensarlo cuando también, volviendo a lo que nos decías, hay gente que ve, que siente a diario que su vida no tiene valor. Claro. Porque realmente no lo tiene. Y vemos lo que pasa en nuestra ciudad con la inseguridad. ¿Por qué me va a significar algo terminar con tu vida si la mía no vale nada? Si la mía no vale nada, exactamente. Es así. Bueno, la frase que te suelen decir en el barrio, estoy jugado,
muestra eso. Es decir, es como si no hubiera opción. Yo creo que el tema es que me parece que sí tiene que haber opción, pero para eso es esto que ustedes decían, hay que construir una sociedad diferente. No, sí, tenemos la oportunidad. Hoy hablábamos con la ex ministra de Educación, Balaguer, y hablábamos de la sanción, de la media sanción de la ley de educación. Es increíble, Santa Fe va a tener una ley después de 70 años de educación, ¿no? Digo, es increíble que cosas tan elementales, tan básicas, tan obvias, no se pongan en práctica. Digo. Es increíble que Argentina no tenga una ley de doble turno, que no tenga un desarrollo escolar, que no tenga un aumento de presupuesto educativo, que no comprendan que la educación es el modo de incluir, que es el único modo de incluir, digamos, que los chicos estén en la escuela de los 3 años hasta los 18, sacarlos de la calle, sacarlos del delito. Es obvio, o sea, no creo que nadie digamos, no lo comprenda así. Sin embargo, nos cuesta tomar esa decisión. Y te van a decir, no, porque le debemos al fondo. No, pero digo, es una decisión política. Demanda 2 o 3 años ponerlo en marcha, nada más. Y aunque tomara más, Connie. Bueno, aunque tomara más. Digo, yo no puedo creer eso, pero digo, está pasando en todo el mundo, es cierto. No es que pasa solamente en la Argentina, la sociedad está muy disgregada en todos lados. Pero a nosotros con nuestro subdesarrollo nos produce más daño aún. Por supuesto, por supuesto. Es que esa es una de las cuestiones, me parece que hay que tomar en cuenta. Por eso yo te decía, cuando uno compara, digo, bueno, a ver, ¿y nosotros cómo tenemos que hacer? Porque está claro, podemos llegar allá y no sé, porque primero hay que resolver algunas otras cosas que tienen que ver con un país absolutamente ordenado para que responda a intereses de otro lado. Vos decías hoy toda la cuestión o yo traía el tema de las familias campesinas, pero ¿cuántas familias campesinas? Porque cada vez más el campo es una cuestión más concentrada, sí. Por lo tanto familias campesinas no son tantas las que hay, digo, y aunque sean muchas, me estoy refiriendo a la diferencia enorme que hay en relación a un campo cada vez más concentrado en pocas manos, a un campo distribuido en pequeños espacios donde se pueda trabajar en cada pueblo. Sí. Son dos formas de organización de la producción diferentes. Eso te organiza la vida. Y la vida social, y te organiza la cabeza. Sí, además proponerle a la gente otra cosa obvia, lo que decíamos de Gran Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que tengamos una capital con 25 millones de tipos alrededor y el resto, los 20 restantes distribuidos en el territorio enorme? Digo, el único que planteó algo desde ahí con alguna lógica fue Alfonsín, se lo tiraron por la borda cuando planteó el cambio de capital. Digo, él proponía desde la lógica del estadista, bueno, saquemos, dividamos esto y extendamos Digo, a mí me da la impresión de que estamos todo el tiempo sería en el chapoteo de lo diario, en la chicana, y que nadie está pensando en las cosas en serio, digamos, y que la ausencia de las cosas en serio hace que cada día creamos menos en esto, creamos menos en el otro, creamos menos en la palabra, y de ahí es difícil volver. Sí, es difícil volver a creer en la palabra y se profundiza cada vez más la fragmentación social. Ese es el motivo por el cual se dificulta tanto creer en la palabra del otro. Ahora, eso que está pasando, que vos mencionabas a nivel social o general o político, después sucede en la interna de los pequeños grupos, Es decir, te cuesta mucho confiar en el otro, confiar en la otra, creer en su palabra. Y ahí te diría, varias cosas se juegan que tienen que ver con aspectos personales, con aspectos propios, con aspectos subjetivos. Digo, te cuesta confiar en el otro porque además necesitas salir de vos para confiar en el otro. Vos necesitas tener una cierta apertura a ver cómo es otra cosa, a ver cómo es recorrer la idea, la experiencia, el pensamiento de otro. Es muy difícil eso cuando estás encerrado. Entonces, una de las cosas, te diría, de los efectos de este parate social que significó la pandemia, es que se empobreció mucho la capacidad de pensamiento, porque la capacidad de pensamiento se enriquece con el otro, con la diferencia. Ahora, cuando vos la diferencia la pusiste en el lugar del enemigo, cuando el diferente es el peligroso y al que tenés que liquidar, y eso viene pasando en este país hace muchos años, muchas décadas. Y cada vez de manera más explícita. Claro, cada vez de manera más explícita. Entonces, cuando esa es la línea hegemónica, es muy difícil que vos te abras y confíes.
María Angélica Bermet, psicóloga social, sabia, sé yo. No, Sí. por favor. No, siempre es bueno escucharte, a mí me encanta escucharte. Bueno, gracias. Me Se acuerdo nota cuando- porque ni siquiera, a ver, y nosotros ni siquiera cortar, poner un tema, seguir Nada, hablando. nada, Ya, nosotros le damos. como trogloditas, te consumimos así en Pero vos 45 sabés, minutos. Bueno, pero vos sabés con qué tiene que ver esto. Nosotros en la escuela estamos cumpliendo 40 años. Mirá, Cuando tomábamos conciencia, digo, ay, no me lo digan porque es como demasiado tiempo. Nunca se nos ocurrió hacer esto. Nunca, con Mercedes Martorell, que todavía, digamos, compañera Ay, de la la adoro. fundación, nunca se nos ocurrió llegar hasta aquí. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque abrimos. La cantidad de gente que en la escuela trabaja, yo siempre digo, la escuela les hace un aporte, porque nunca se paga el trabajo que hay en la escuela. Eso te permite estar con gente que piensa diferente, que siente diferente, discutimos, armamos espacio. Entonces, te acostumbras a esta cosa de poder pensar con el otro. Yo creo que eso es. te iba a decir, hoy le decía que no tengo melancolía, que generalmente suele pasar en los cumpleaños, ¿viste? Sí. Bueno, vos lo sabrás mejor que melancolía, esa cosa de balance. Pero me hiciste Lo que acordar. hablamos fuera de aire Bueno, no se dice. No, ¿qué no cumple- se dice. Pero, ¿en qué año fue lo de la escuela de psicología social? 81 la fundamos. 81. 81. En el medio de una... ¿En Cándido Pujato y Mariano Coma? No, ahí estaba la de trabajo social. La de trabajo social. Nosotros estuvimos primero en Urquiza, si no me equivoco, y Rioja. La de Urquiza y Rioja creo que fue la primera... Boulevard Zavalla, ¿no? Boulevard Ay, Zavalla, gracias, ahí Boulevard está, Zavalla. está. Gracias. En Ah, Boulevard por- Zavalla, y de ahí nos mudamos. Ahí empezamos a formarnos en la casa de una psicóloga, Anu Lanowski, que fue también una de las fundadoras. Ahí armamos el primer grupo y después de Boulevard Zavalla ya alquilamos un lugar cuando pusimos la institución. Que la primera fue 25 de mayo, frente a donde está hoy el Instituto del Diagnóstico. Sí. Ajá. Ahí fundamos ahí estaba la primera, empezamos las primeras tareas de la escuela. Bueno, gracias por venir, de verdad, siempre es un placer escucharte. No, gracias Está a bueno ustedes. charlar con vos, abre la cabeza, nos permite reflexionar, así que invitada siempre.